Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué bonito es adorar a nuestro Dios, exaltarle, reconocer verdades bíblicas, orar al Señor. Y el día de hoy, hermanos, pues es un día dedicado a que adoremos al Señor y aprendamos de su palabra. Y tú que estás conectado en este momento y hermanos que están aquí, han hecho una buena decisión de no dedicarse a otra cosa, sino a esto, adorar a Dios y aprender de su palabra. No porque el día domingo sea el día exclusivo para adorar a Dios, todos los días debemos adorar a Dios y aprender de su palabra. Sin embargo, como congregación, como iglesia, como comunidad cristiana, hemos decidido que en domingo es el día en que nos reunimos como familia espiritual para adorar a ese Dios. Desde luego que también lo hacemos los viernes de oración, en los días de grupos de conexión también, que son miércoles y jueves. Claro que también lo hacemos, sí, pero de manera muy particular domingo. Así que muchas iglesias ahorita están transmitiendo mensajes bíblicos y adoración a Dios, y todo eso es para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y hoy iniciamos una nueva serie de mensajes bíblicos bajo el título Parábolas de Jesús según el Evangelio de Mateo. Fíjense bien el tema, parábolas de Jesús según el Evangelio de Mateo. Y el día de hoy quiero compartirles, pues el tema es introducción a las parábolas. Quiero compartirles cuál es el propósito de esta serie, qué es parábola y por qué Jesús enseñaba mediante parábolas. Entonces, a través del desarrollo de este mensaje, quiero compartirles al respecto. Veremos un ejemplo de una parábola y creo que durante este tiempo, hermanos, va a ser algo preciosísimo el poder aprender de Jesús a través de estas historias que Él contaba con unas verdades preciosísimas a nuestra vida. Así que yo les animo a los que están ahí sintonizándonos en el Facebook o después en YouTube o aquí mismo en sala, que no nos perdamos ninguno de los mensajes de esta serie, porque todos son pertinentes. Algunas parábolas son muy pequeñitas, algunas son muy extensas, pero finalmente contenido de versículos amplio o poquito, es palabra del Señor con una palabra para nuestra vida todos los días. Así es de que quiero invitarles, mis amados hermanos, a que nos adentremos acerca de este tema que traigo hoy. Quiero decirles que hagamos una oración, así que cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento damos comienzo al inicio de esta nueva serie que es las parábolas de Jesús según Mateo. Gracias, Señor, por todo este trabajo que hemos estado haciendo en preparar esta serie, Señor, y que sabemos que es bendición a nuestra vida porque tu palabra es bendición a nuestra vida, Señor. Así que dirígeme en este momento y a cada uno de mis hermanos que a través de este tiempo de serie de mensajes, les guíes también a ellos, Padre, en el compartimiento de la palabra, en su preparación, y los hermanos que están escuchando pues puedan abrir el corazón. Y que juntos aprendamos y seamos edificados para gloria tuya. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le entro directo a esta serie. Quiero ver con ustedes el propósito de esta serie, ¿verdad? ¿Por qué escogí esta serie de las parábolas de Jesús? Y aquí va a aparecer en pantalla lo que es las parábolas de Jesús. Bueno, el propósito de esta serie es aprender acerca del reino de los cielos. Ahí está. El propósito de esta serie es aprender acerca del reino de los cielos. Saben, hermano, Mateo, el Evangelio según San Mateo, es uno de los pasajes, es uno de los libros preciosos, es el primer libro con el Nuevo Testamento, como comienza el Nuevo Testamento, y está lleno de mucha información en cuanto a doctrina, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo Jesús es la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se predicaba acerca de la venida del Mesías, la venida del reino, y cuando Jesús llega el Mesías y llega el reino de Dios. Tan es así que cuando leemos Mateo 4:17 encontramos que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Así comenzó nuestro Señor Jesucristo su ministerio. También Juan el Bautista predicaba esto, que se arrepintieran en aquel tiempo las personas, porque el reino de los cielos se había acercado. Jesús es lo mismo que estaba enseñando cuando llegó aquí a la tierra. Y Mateo habla mucho acerca de Jesús al respecto. De hecho, el tema favorito de este Mateo en el Evangelio es el reino de los cielos. Vamos a encontrar en la Escritura muchas veces en Mateo la palabra reino o la expresión reino de los cielos, porque es un tema importante, Jesús y su reino. Todo el libro está en función de eso. Y los que somos iglesia somos parte de ese reino. Así que cuando llegó Jesús, el reino de los cielos llegó a nosotros. Con la llegada de Jesús llegó ese reino. Y el reino de los cielos entonces es un tema central de Mateo. Y no vamos a ver todos los capítulos de Mateo. En esta ocasión solamente nos vamos a centrar en las parábolas que contó nuestro Señor Jesús. Y en Mateo encontramos 32 veces la expresión reino de los cielos. ¿Saben? Cuando leemos nosotros Marcos o leemos Lucas, no vamos a encontrar reino de los cielos, encontraremos la frase reino de Dios. Sin embargo, es la misma expresión, es la misma expresión, es diferente expresión, pero se refieren a lo mismo, el reinado de Dios sobre nosotros, ese reino prometido que ya está, pero todavía no se ha manifestado plenamente. ¿Por qué ya está? Porque Jesús dijo, cuando Él llegó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y una historia una vez que recuerdo, no está en Mateo, pero fueron a preguntar a los discípulos de Juan el Bautista a Jesús si Él era el que había de venir o era otro. Y entonces Jesús dijo, pues los ciegos ven, los cojos andan, hay sanidades. ¿Qué más señal que el reino de los cielos se ha acercado? Que el Mesías había llegado. Y cada uno de nosotros cuando somete su corazón a la palabra de Dios, se somete a Jesucristo. Y sigue uno a Jesucristo, uno pasa a ser del reinado de Dios. Ya no somos del reinado de las tinieblas, sino pasamos a ser del reinado de Dios. Entonces ahorita en este momento, nuestro Dios está reinando sobre nosotros ya. Pero todavía no, porque ese reino precioso, como lo mostró Jesús, los profetas, Apocalipsis, todo eso que se nos ha prometido que es parte de ese reino, es algo futuro. O sea que el reino ya lo tenemos, ya estamos en el reino. Tenemos una probadita. ¿No tenemos paz en medio de los problemas? ¿No tenemos esperanza en medio de las situaciones adversas? ¿Acaso no ha habido sanidades entre nosotros? ¿Acaso no hemos visto milagros? ¿Acaso no tenemos esa seguridad de salvación, sabiendo de que no vamos al cielo por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesucristo ya hizo, y tenemos paz y confianza y aprendemos de Dios y Dios nos sorprende, y alguno que otro hermano ha tenido algunas experiencias espirituales muy particulares? ¿Acaso no hemos visto o sentido o palpado eso? Me parece que sí, pues parte de esa probadita del reino de los cielos que se ha acercado, y Jesús, con su muerte en la cruz, abrió el camino hacia el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es entrar al final del día al reino de los cielos en toda su plenitud. Así que el reino de los cielos, hermanos, es precioso ese tema. Y yo quiero invitarles a que el próximo domingo comenzamos a estudiar Mateo en tiempo a solas con Dios. Entonces, quiero animarles a que no nos perdamos ninguno de los devocionales de cada día. Comenzaremos desde Mateo 1. Entonces vamos a ver todo Mateo en tiempo a solas con Dios. Y seremos llenos de la palabra y aprenderemos un poco más acerca del reino de los cielos que Jesús vino predicando. Pero de tanto aquí estaremos hablando por medio de parábolas acerca del reino de los cielos. Y bueno, el propósito de esta serie entonces es aprender acerca del reino de los cielos. Y cuando vamos a aprender acerca del reino de los cielos, nosotros vamos a notar que tenemos una responsabilidad
En las parábolas vamos a encontrar que nosotros tenemos una responsabilidad para con ese reino de los cielos. Uno lo acepta o lo rechaza, uno practica cosas como el perdón, porque hemos sido perdonados, o no lo practicamos, damos fruto o no damos fruto, somos siervos útiles o en realidad ni servimos a Dios, se está preparado para la vida eterna, para la venida de Jesucristo o no se está preparado. Uno toma una decisión. Esa decisión es respecto a ese reino de los cielos. Así que todo lo que hacemos en esta tierra, hermanos, quiero decirles, está en función del reino de los cielos. No estamos aquí, pues un día va a venir Jesucristo y hagamos lo que hagamos como queramos y vivamos, a final de cuentas algún día viene. No, los que somos de Cristo y somos de su reino, vivimos para ese reino y hacemos lo que hacen los hijos de ese reino. Y vamos a aprender algunas cosas a través de estas parábolas que me parece son muy interesantes. Y bueno, vamos a aprender también quiénes iban a entrar en el reino en su plenitud, quiénes nada más solamente como que prueban, pero no van a entrar. Vamos a ver quién sí va a entrar a ese reino a través de las parábolas. Desde luego que antes de cada parábola hay un conjunto de narraciones, historias de qué pasó con Jesús, a dónde fue, qué dijeron, qué platicaron, qué discurso dio. Todo eso es un contexto importante para cada una de las parábolas. Lo vamos a estar viendo. Y en fin, y algo más. El propósito de esta serie es que al final de la serie seamos más comprometidos con ese reino. O sea, vamos a conocer de ese reino o vamos a recordar de ese reino, pero el objetivo es que nosotros finalmente seamos más comprometidos con ese reino. Así que esta es la razón por la cual se ha hecho esta serie. Creo que sí conocemos acerca del reino de los cielos, pero es importante que nos lo recuerden. Y si hay varias personas que no conocen mucho acerca de este reino, pues lo vamos a aprender aquí y el objetivo es vamos a ser mejores hijos, mejores personas, mejores agentes, mejores hijos de ese reino de los cielos. Pero bien, como vamos a ver parábolas, dale a la siguiente, Noel, definición de parábola. ¿Qué es una parábola? Aquí en pantalla tenemos dos definiciones. Dice la primera definición acerca de lo que es una parábola. Una parábola es una ilustración narrativa sencilla e ingeniosa que ilumina una lección espiritual profunda. Y la segunda definición es más simple y más concreta tal vez, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Tengo una más acá. La parábola es un método de enseñanza, escuchen, método de enseñanza eficaz por cuanto requiere que quien escucha descubra la verdad. La interpretación demanda una comprensión cuidadosa y correcta de la cultura y el lenguaje en que se relató, ya que ello condiciona el significado de la historia. Esta es una definición de un comentario que se llama Continente Nuevo. Y me parece muy apropiada esta última definición, aunque no la puse ahí. Pero finalmente una parábola, hermanos, es una historia. Es una historia que no es realidad, sino es una historia como inventada, pero de cosas reales, ¿sí? Por ejemplo, les voy a contar una historia de unas personas que van a un templo y se sientan sobre sillas y escuchan un mensaje de una persona que está sobre un podio. Eso es algo normal que vemos en nuestro mundo, o sea, no es algo raro, algo extraño, es algo normal que vemos. Sin embargo, yo puedo inventar algo acerca de esa historia y todos iban vestidos de amarillo fluorescente. Entonces nadie viene vestido así a una reunión, ¿no? Pero estoy como que dándole pues algún matiz a esa historia para enseñar algo. Así más o menos es una parábola. Entonces las parábolas son historias terrenales comunes que hay o historias verídicas que hay en nuestro mundo, que todo mundo los puede ver, palpar, pero que al contar la historia tiene un fin, que es enseñar una verdad espiritual. Si hablamos de la Biblia, es una verdad espiritual. Podemos encontrar parábolas no bíblicas en la cual se quiere enseñar una verdad moral. Pero cuando hablamos de la Biblia encontraremos verdades muy particulares, pero espirituales. Ahora, cuando nosotros vamos a estar leyendo las parábolas,
probablemente una que otra vez la predicación durará muy poquito. Y van a decir, ¿y ahora? ¿Por qué tan poquito? Porque hay parábolas bien pequeñitas. Pero algo, aparte de esas parábolas que son pequeñitas, quiero decirles que el significado es muy simple. Es decir, una parábola no quiere encerrar muchas enseñanzas, no. Apunta sobre una verdad específica, una verdad espiritual. Hay parábolas, como las parábolas de la cizaña o parábola del sembrador que vamos a encontrar en la Escritura, en la cual es una parábola tipo alegórica, se le llama, ¿sí? La diferencia entre una parábola y una alegoría es que la alegoría, todos los elementos de la historia tienen un significado. En la alegoría, todos los elementos de la historia tienen un significado, pero en una parábola los elementos no tienen significado. Solamente en el conjunto de todos los elementos hay un significado. Esa es la diferencia. Sin embargo, cuando Jesús a una parábola le pone significado a cada elemento, como es la del sembrador, entonces, aunque parece alegoría y Jesús dice que es parábola, debemos entenderlas como parábola. Espero me estén entendiendo. Voy de nuevo. Hay dos tipos de historias que se parecen, la alegoría y la parábola. La alegoría, todos los elementos de la historia tienen un significado. En la parábola, todos los elementos no tienen un significado, sino que apuntan solamente una verdad, mientras que una alegoría sí quiere decir muchas verdades. Debemos evitar predicar alegóricamente. Sí podemos predicar lo que son las parábolas porque llevan a un significado, ¿sí? Ahora, en las parábolas buscamos solamente una enseñanza y en la alegoría muchas enseñanzas. Pero muchas enseñanzas a veces son inventadas y no es lo que la Biblia dice. Por eso escucharán que dicen por ahí, no alegoricemos al enseñar la Biblia, enseñemos lo que dice el pasaje. Y hay muchos predicadores que de repente de un texto sacan muchas enseñanzas que el texto no quiere decir. Eso es alegorizar la Biblia. En las parábolas se presta para alegorizarla. Le podemos poner un significado a cada elemento. No debemos hacer eso. Solo cuando Jesús le ponga un significado a cada elemento, como es la parábola del sembrador, que veremos durante 8 días, qué significa la semilla que cayó en el camino, qué significa la que cayó sobre las piedras, qué significa la que cayó sobre buena tierra, qué significa. Jesús les da un significado. Sin embargo, el pasaje empieza diciendo que es una parábola. Solo cuando Jesús indique qué significa cada elemento, lo tomaremos así. Después, solamente escuchemos la parábola y veamos qué significado en general resulta. Así que una definición clásica es un relato terrenal que ilustra una verdad espiritual. Esto es importante. Bueno, vamos a ver acerca de las parábolas de Jesús. Fíjense que las parábolas de Jesús las vamos a encontrar pues en los evangelios, en especial en Mateo, Marcos y Lucas. Y todas esas parábolas inducen a una enseñanza espiritual. En específico, Mateo tiene que ver con enseñanzas acerca del reino de los cielos. Ahora, algo importante respecto de las parábolas, hermanos, es que no todas las parábolas en el título de su Biblia va a decir parábola de esto. En Mateo van a encontrar Mateo 13, 7 parábolas ahí, ¿no? Y la siguiente, la última, es parábola, pero no dice parábola. Y después, un poquito antes, van a encontrar una narración, pero no dice parábola, pero es una parábola. O sea, a lo que voy es de que cuando tú veas la Biblia, para que sea parábola, no precisamente tiene que decir el título parábola de Jesús. Esos titulitos se los pusieron los traductores. ¿Cómo sabemos que es una parábola? Cuando la frase de la historia comienza diciendo, esto lo voy a comparar a, o esto se parece a, es como esto, ¿sí? Es cuando vamos a identificar qué es una parábola sin que diga el título. Por ejemplo, veamos en Mateo 7, abran sus escrituras por favor, en Mateo 7, del versículo 24 al 28. Fíjense ahí, este es un ejemplo muy claro de una parábola, pero que no dice parábola de Jesús.
De hecho, hay un montón de parábolas en la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, hay del Antiguo Testamento. Sí. Por ejemplo, cuando Samuel, ¿qué reprendió a David? Porque se fue con una... Natán, ¿verdad? Natán reprendió a David y le contó una historia, ¿se acuerdan? Le contó, ay, te voy a contar una historia bien bonita. A ver, cuéntame, y se la empezó a contar, ¿no? Y que se enoja David. ¿Quién es aquel que le robó su ovejita? Tenía muchas ovejitas, ¿no? Merece la muerte. Ya después Natán le explica, ay, David, tú eres ese hombre. No le dio un significado a cada detalle. La historia en general conducía a algo. Hay una persona que abusa, ¿no? Y que no debió haber hecho y que hizo algo malo. Entonces hay historias en el Antiguo Testamento que no dicen parábolas, pero son parábolas, son historias. Dice aquí 24 al 28, leamos qué dice Mateo 7, 24 al 28, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, fue grande su ruina. Compararé. Esa es la palabra clave para saber. Es comparación. Una parábola es una comparación de algo terrenal con algo espiritual. ¿Sí? Es una comparación. De esta verdad terrenal se saca una verdad espiritual. Entonces, esta es una historia que contó Jesús y que hemos leído algunas veces y es una parábola. Sin embargo, no dice ahí que es una parábola. De hecho, algunos no le dicen que sea parábola, pero cuando la explican, pero es una parábola. Y bueno, aquí la palabra fue, le compararé. Nosotros encontraremos en la Escritura, en Mateo 13, por ejemplo, frases como el reino de los cielos es semejante, esa es la frase, ¿no? Es semejante, es parecido, le comparo a esto, se parece a esto, es como esto. Son las frases para identificar cuando es una parábola. Y bueno, viendo esta parábola, nosotros podemos notar qué significarán los ríos y la lluvia y los vientos, y le podemos poner un significado a cada elemento. Seguramente la lluvia son los problemas y los ríos son las aflicciones, y cuando golpean contra aquella casa seguramente es una depresión. Y entonces ya estamos dando significado. Eso se llama alegorizar la Biblia. Eso se llama alegorizar la Biblia y es lo que no debemos hacer, ¿sí? No, más bien debemos sacar una conclusión de toda la lectura. ¿Qué quiere enseñar este pasaje en esta historia que contó Jesús? Hay una verdad principal. La verdad principal de Jesús no era que tú te pusieras a pensar de que primero te van a venir la lluvia, y después te van a venir los ríos porque va a estar tremendo. Y después te va a venir más el aire y con golpazo o sea, los problemas se van acrecentando. O sea, y suena bien, ¿no? De hecho, suena un poco lógico pensar porque así pasa también, ¿no? Es una realidad. Pero no es la razón de la parábola. La parábola lo que quiere enseñar es de que en el conjunto de todos los elementos hay una verdad principal. ¿Qué verdad principal podemos sacar de este pasaje? Palabras claves, más el contexto nos dan idea para poder discernir. Jesús en Mateo capítulo antes acaba de hablar del Sermón del Monte, ¿no? Capítulo número 5, y está dando una serie de enseñanzas y la gente lo está escuchando. Pero la gente, como hoy en día, escucha y dice, bueno, ya, dale, está padre, suena bonito. Así la gente en aquel tiempo. Entonces, en medio de eso, Jesús dice, aquel que me oye y no hace lo que le digo, tiene su comparación. Y aquel que me oye y hace lo que le digo, tiene su comparación. La enseñanza es entonces que todo aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, se mantendrá firme, venga lo que venga. Pero aquel que oye la palabra y no la pone en práctica, va camino a la deriva.
sufrirá una crisis. Habrá crisis en su vida porque no está fundado en lo verdadero. Es la enseñanza. ¿Sí? Así, tan sencilla. Ya, vámonos, ya se acabó. Así pudiera ser, ¿no? Desde luego que podemos pensar en aplicaciones y todo ese asunto, ¿no? Pero la enseñanza es muy, muy directa, la verdad central es esa. Entonces, les he dado un ejemplo cómo evitar no alegorizar. No es bueno alegorizar, aunque dan ganas. A mí me dan ganas de decir así que fue poco a poco pero el pasaje no quiere decir de que los problemas vienen cada vez más fuertes. No quiere decir eso. No quiere decir eso. ¿Sí? Sino quiere enseñar una verdad fundamental. Obedecer y hacer la palabra de Dios es lo mejor para mantenernos firmes y firmes en la fe y mantenernos ante cualquier eventualidad. Así de sencillo está esto, mis amados hermanos. Así que este es un ejemplo de una parábola y que no tiene título de parábola. Y así vamos a encontrar un montón de parábolas ahí. Aquel que es cuidadoso y le gusta pues estudiar las diferentes formas en cómo los textos son presentados en cuanto a figuras literarias se le llama, porque la parábola es una figura literaria, hay muchas, siendo que símil, metáfora, etcétera, etcétera, y puede usted buscar un montón, ¿no? Y bueno, la idea no es clase de ese tipo de enseñanzas, ¿no? Pero es importante, mis amados hermanos, que seamos cuidadosos cuando vamos a leer las metáforas. Y van a ser cortitas de repente las enseñanzas, pero me parece de bastante bendición a nuestra vida. Y bien, pues vamos a ver nosotros Mateo. Solamente en Mateo nos vamos a versar. Vamos a estar viendo 16 parábolas, fíjense. Tenemos material de aquí hasta para marzo, febrero. Bueno, en diciembre voy a hacer un paréntesis. En paréntesis voy a meter una nueva serie, o una serie muy pequeña por lo del asunto del nacimiento de Jesús y todo el mundo anda celebrando esto, aunque Jesús no nació en diciembre, pero pues esa fecha hemos coincidido y está bien, no tengo problema con esto. Y entonces habrá una serie por el asunto de la Navidad. Pero tendremos material, hermanos, 16 parábolas. 8 de estas 16 parábolas las vamos a encontrar en el capítulo 13. Vayan al capítulo 13, verán, ahí está el capítulo 13, Mateo 13. De hecho, quiero decirles, mis hermanos, que todo el capítulo 13 regularmente se le llama el discurso parabólico. Se llama así porque su contenido el punto son parábolas. Y porque el objetivo de estas parábolas es enseñar acerca del reino de los cielos. Por eso encontrarán frases seguidas que dice que les contó otra parábola del reino de los cielos. ¿Y a qué comparar el reino de los cielos? Y mucho el reino de los cielos. En el capítulo 13 en específico se le llama el discurso parabólico. Énfasis en enseñar acerca del reino de los cielos. Entonces, ven ahí. De hecho, aquí en la pantalla tenemos, miren, aquí está. Las primeros, aquí dice que son 5. Aquí dice que son 5 temas que vamos a estar viendo. Lo que pasa que hay unas parábolas que tratan el mismo tema, entonces solamente las hemos juntado. La primera parábola que vamos a ver dentro de 8 días, y no se la pueden perder, va a estar muy interesante. El sembrador y los terrenos. O como dice aquí nada más la vida, parábola del sembrador. La segunda parábola es el trigo y la cizaña. La tercera, la semilla de mostaza y la levadura. Ahí van 2 parábolas. El cuarto tema es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Son 2 parábolas. Y el quinto es la red y tesoros nuevos y viejos. Tesoros nuevos y viejos no aparece como parábola acá, pero por el contenido que dice semejante a un, lo hace parábola. Aunque es una historia muy cortita, tal vez por eso aquí no se lo pusieron ahí, solamente pusieron tesoros nuevos y viejos, pero es parte de una parábola también. Entonces estaremos viendo 5 temitas durante este tiempo y después veremos, dale por favor, Noel, otras 8 parábolas que están acá. La oveja perdida, ya en Mateo 18, ya no es del 13.
Los dos deudores también de Mateo 18, los obreros de la viña, Mateo 20, los dos hijos, Mateo 21, los labradores malvados, Mateo 21, la fiesta de las bodas, Mateo 22, las 10 vírgenes, Mateo 25 y los 2 talentos también, Mateo 25. Así que estaremos viendo todas estas parábolas. Se dicen que del capítulo 13, las primeras 4 parábolas fueron presentadas por el maestro ante la multitud y las otras 3, ya un poco privado, es lo que se deduce. De todos modos, las vamos a ver todas porque ya quedó la palabra de Dios para nosotros y vamos a estar viendo entonces acerca del reino de los cielos. No nos perdamos ninguno de estos mensajes, mis amados hermanos. Por favor, conéctense, vengan. Si por alguna razón no pudieran asistir o conectarse en la hora que es, que preferentemente así debe ser, pues en la tarde busquen la predicación, que gracias a Dios ya la podemos tener en HD y mejor calidad que antes, y entonces solamente está pura predicación. Creo que los lunes, los martes subo la pura predicación, no está el programa de todo lo que hacemos, solamente está el video de pura predicación. Y bueno, ¿por qué contaba Jesús parábolas? ¿Por qué contaba Jesús parábolas? ¿Por qué será? Pues Jesús contaba parábolas, mis amados hermanos, para enseñar verdades espirituales, para que partiendo de lo conocido, lo que es visible, audible, algo común en el diario vivir, aprendieran y les quedará grabado. Miren, nosotros aprendemos más con historias que con dichos. Si yo les digo, aprendámonos este pasaje de memoria, nos cuesta más trabajo que si yo les cuento una historia. Porque las historias son imágenes que podemos recordar. Entonces, el contar las parábolas, el contar parábolas para Jesús era una manera de enseñar y que recordaran los discípulos y que asociaran lo que vivían con la verdad que quería enseñar. Sin embargo, cuando leemos capítulo 13, es interesante lo que dice, porque tiene otra función por el cual contaba parábolas, en especial del capítulo 13. Nosotros leemos que Jesús contó parábolas para que algunas personas no entendieran. ¿Cómo va a hacer eso? Sí. Jesús contó parábolas para que algunas personas no entendieran. Estas personas, ¿quiénes eran? Los religiosos de aquel tiempo. Era para eso. Y que solamente entendieran los que tenían abierto el corazón a seguir a Jesús. Y nosotros podemos leer Mateo 13, 10 al 17. Escuchen qué dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber sobre los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no le vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Luego leamos que dice el 34 y 35 de Mateo 13 también. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como estas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Bueno, lo leí en Nueva Traducción Viviente, pero dice que les contaba historias e ilustraciones
cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. O sea, una herramienta de Jesús para enseñar fue las parábolas. Fue una de las herramientas que Jesús utilizó para su enseñanza. Sin embargo, es interesante que para algunos implicaba, qué bonita verdad espiritual, partiendo de esa historia terrenal. Qué bonito, ya le caché. Pero para algunos, no le iban a entender. ¿Saben por qué? Porque su corazón ya estaba cerrado. No es que Dios no quiera o no quería que la gente de aquel tiempo, algunos no entendieran. No se trata de eso, sino se trata de que la gente ya tenía prejuicios contra Jesús y no es que no querían entender, sino que no iban a entender, no tenían un corazón abierto como los discípulos. Por eso dice, a vosotros os es dado saber los misterios. Un misterio es algo que no se sabe y se va a develar. Jesús empezó a contar a partir del 13 cosas acerca del reino de los cielos que nadie sabía. ¿Quiénes lo iban a entender? Pues los discípulos. Los que no son discípulos y que solamente escuchaban y estaban para la crítica y que eran religiosos, buscaban un error en Jesús, no lo iban a cachar en la historia. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Por eso, más a ellos no les es dado, porque hay orgullo en el corazón. Y entonces Jesús citó aquí la profecía de Isaías acerca pues de que oirán, pero no entenderán. Escucharán, pero no percibirán. Y mis amados hermanos, precisamente es el error que en muchas personas hay en nuestro mundo. No hay un corazón abierto para aprender. A veces hay orgullo, a veces nuestra vida material o el conocimiento académico o el trasfondo religioso son cargas pesadas o cosas pesadas en nuestras vidas, en nuestros ojos, en nuestros oídos, para no oír y no ver la palabra de Dios. El pecado también no te deja ver, no te deja escuchar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo alguna vez, el que tenga oídos para oír, oiga? Y en Apocalipsis también dice, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. A ver, ¿quién aquí no tiene oídos? Todos tenemos oídos. Significa de que, sí, los sordos no van a entender. No. Aquel que está a disposición su corazón, miren, yo siempre he dicho algo, a lo mejor puede estar aburrido mi mensaje, pero si tú estás conectado en aprender y te dispones, no importa qué tan aburrido puede ser mi mensaje, tú vas a aprender. Porque no se trata de lo que yo te puedo enseñar, sino lo que tú buscas aprender. La disposición es importantísima, mis hermanos. Desde que uno entra al templo, se conecta a uno tiene un prejuicio. Ahora le toca predicar a este hermano. No, seguro, pues ya te pusiste prejuicio. Ya te cerraste tu corazón. Debemos venir, mira al hermano, pues sí, ya tiene muchos años predicando y no aprende bien, pero pues vamos a escucharlo. El Señor tiene una palabra para mí. Bueno, apenas comenzó ¿qué me puede enseñar? Oye, ya está cerrando tu corazón, ya lo está cerrando. Así que cuando vamos a venir aquí a las reuniones a ver las parábolas de Jesús, yo quiero invitarles que tengamos oídos para oír, que vengamos con la disposición, que no cerremos nuestro corazón a la palabra de Dios. Desde luego, no está mal que de repente ores por el que va a predicar. Señor, no sé qué va a predicar, pero úsalo. Yo sé que tú de todos modos nos hablas porque es palabra tuya. Desde luego que hay personas que tenemos cierta asociación con algún hermano, nos gusta más cómo habla, cómo dice, cómo se expresa, su forma de transmitir la enseñanza. Y está bien, cada uno tiene algo en particular. Sin embargo, tenemos que aprender a escuchar a los hermanos que el Señor permite que compartan de la palabra de Dios. Así que, ¿están listos para que nos adentremos en cada una de estas parábolas? Yo espero que sí, mis amados hermanos. Y miren, a la siguiente, por favor, miren, entonces recuerden, vamos a aprender acerca del reino de los cielos. Y cuando veamos los devocionales, piensa, ¿qué más voy a aprender acerca del reino de los cielos y mi responsabilidad? ¿Qué Jesús está enseñando? Acuérdate. Y 2, al final de esta serie, debe ser mejor como hijo del reino de Dios. Debe ser mejor.
De entrada, dentro de esto, pues tienes que compartir a otras personas acerca de ese reino que tú estás conociendo, que conoces. Invitar a las personas a que no sigan siendo del reino de Satanás, sino que ahora sean parte del reino de Dios. Esa es tu responsabilidad y es la mía. Entonces, más comprometidos con ese reino que Jesús nos trajo. ¿Te parece? Y vamos a memorizar un texto durante este tiempo de serie. Leamos Mateo 13, 10 al 11. Vamos a memorizar este pasaje. Dice la Escritura: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pues lo último que vimos, ¿verdad? Vamos a volver a leerlo. ¿Listos? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres profundizar más con el Señor? ¿Quieres conocer más de ese reino? Bueno, no pongas barreras en ti mismo. Mantente abierto a aprender acerca de las parábolas durante todo este tiempo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque tenemos tu palabra con nosotros y porque nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, a quien nos has enviado, contó muchas historias, las cuales son parábolas, para ilustrarnos acerca del reino de los cielos, lo que es ahora y lo que ha de ser. Nuestra responsabilidad ahora. Y Señor, te pedimos que tú nos dirijas para que podamos aprender acerca de este reino aquí en Mateo. Y cuando empecemos los devocionales, que también aprendamos en cada día la enseñanza que los hermanos comparten, porque queremos llenarnos de tu palabra y no solamente tener conocimiento, sino vivir tu palabra, como la parábola que vimos ahorita, en el cual es importante escuchar y también poner en práctica para mantenernos firmes y hacerle frente a toda dificultad que hay en la tierra. Y Padre Celestial, queremos que tú nos bendigas, no solamente con el conocer las Escrituras, conocer lo que dice Mateo, sino vivir lo que tu palabra enseña y así ser bendecidos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos estarás dirigiendo durante este tiempo. Oramos y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos primeramente Dios en la primera parábola el próximo domingo. Que Dios les bendiga.